¿Cuándo es lo normal? ¿Cuándo una mamá o una chica se tiene que preocupar porque sea demasiado temprano o cuál es el momento adecuado? Porque ha habido variaciones, ¿no? Tanto en el inicio de la vida sexual, precisamente también asociado a un desarrollo quizás un tanto precoz de la estructura o de las funciones sexuales orgánicas. No hay una etapa, una edad establecida en la cual se tenga que presentar el periodo. A veces se cree que hasta los 16 años, y también se tiene que relacionar mucho con el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? La presencia de mamas, vello púbico, esto, si no hay un desarrollo normal, ahí sí tendríamos que empezar tendríamos que pensar en un desarrollo anormal, y que la amenorrea primaria puede ser algo no normal, ¿no? Claro, y ahí intervienen factores genéticos y los epigenéticos. O sea, como lo acabas de decir, no es lo mismo. Y si hacemos un comparativo entre cuándo viene la primera regla, o sea, la menarca en mujeres de la costa, es muy diferente el tiempo en el que tienen su primera regla mujeres de partes altas, Valle de Bravo, o sí, claro, en zonas más frías, etcétera, etcétera. Todo esto influye en ese tipo de cosas. Por supuesto, todo influye, el ambiente, muchos factores, como bien lo dice, el estado físico de las pacientes, toda la alimentación, sí, claro, un chorro de factores pueden influir en la aparición de ¿no? Hay mujeres que en la familia empiezan con un periodo menstrual a muy temprana edad, y hay algunos que lo pueden presentar incluso más tarde, ¿no? Pero sí, siempre contemplar o ver este desarrollo de los caracteres sexuales para ver si el retraso o el adelantar el periodo menstrual pudiera ser algo anormal, ¿no? Claro, y además tampoco es igual en una niña o una adolescente, preadolescente, cuya índice de masa corporal es más elevado que en otra que es más bajo. O sea, todos esos factores influyen para la regla. Y para la primera regla y para las posteriores. Para las posteriores, por supuesto. Ahí en ese sentido, doctores, si me permiten, la pregunta es, ¿por qué también se asocia con el dolor? ¿Qué tanto? O sea, no nada más el tema de la cantidad del sangrado, sino el que esté acompañado del dolor, porque también como mujeres nos enseñan que te duela y a veces horrible, es normal. Y esa es mi duda, ¿realmente es normal? ¿Y cuál es la medida del dolor adecuada para este proceso? También la evaluación del dolor es algo subjetivo. Hay algunas mujeres que tienen un umbral al dolor diferente a las demás. Por supuesto que un periodo que llega a ser incapacitante, que limita las actividades de las mujeres, por supuesto que eso no es algo normal. No es normal. Quizá una fase inicial del tratamiento es, como bien lo mencionó, dar un tratamiento analgésico asociado al periodo menstrual. Si con esto vemos una poca respuesta, poca mejoría, una respuesta parcial al dolor, quizá ahí sea conveniente iniciar otro tipo de tratamiento según las guías de práctica. Porque si de pronto en un lapso de tiempo, 3-6 meses, que es el periodo en el cual nosotros tendríamos que valorar cualquiera de estos tratamientos, no hay una mejoría, ahí quizás, según guías de práctica clínica, la paciente requiere un tratamiento, un diagnóstico un poquito más invasivo, como es la cirugía laparoscópica. Para ver si hay endometriosis. Exactamente, que la endometriosis no está incluida en estas patologías del Pancoin, y que también tiene repercusiones en el sangrado. Se asocia a dolor incapacitante asociado al periodo menstrual progresivo. Es una patología de difícil tratamiento, y que justamente pudiéramos estar ante un escenario de este tipo, ¿no? De pronto en la etapa de la pubertad puede haber una inmadurez del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, útero, donde esta inmadurez del eje puede favorecer irregularidades en el periodo. Probablemente a los 19-21 años, quizá ya estos ciclos tendrían que tener cierta regularidad, frecuencia, que como según este último sistema definimos periodo menstrual
regular cada 28 días, que puede adelantarse o atrasarse 7, 8 días, Exacto. no durar más de 8 días y no tener una percepción que sea abundante. Un dato clínico que quizá nos faltó mencionar es la presencia de coágulos. Son estas bolitas de sangre que a veces pueden percibir las pacientes y que se menciona que una de las características del periodo menstrual es que no se formen estos coágulos o que no se formen en abundante cantidad. Entonces, un dato clínico secundario que si hay presencia de estos coágulos grandes, pues también estamos ante un escenario de sangrado más abundante de lo habitual. En ese sentido, ¿cuáles serían las características del sangrado normal? Creo que también sería interesante, y los factores de riesgo en cuanto al manejo de la higiene que mencionábamos en un momento, ¿no? Pues sí, el uso de manera indirecta o subjetiva, la cantidad de cambios en un día de toallas, qué tanto se empapan estas toallas, tampones, qué tanto se requiere el cambio de estos tampones, el uso hoy en día de copas menstruales, qué tanto se tiene que cambiar, el uso de pañales, pero por supuesto que ya nos está indicando que la cantidad está siendo rebasada, que está siendo una cantidad excesiva. En el tema de la anatomía, pues hacer mención que la uretra, vagina, recto en una mujer está muy cerca una del otro. Entonces también hablar del aspecto de higiene íntimo favorece el que evitemos infecciones, ¿no? Entonces también ser muy explícitos, ser muy prácticos, evitar estos términos ambiguos, diminutivos, en donde pues a veces pueden llegar a confundir más a las adolescentes, a las niñas. Entonces ser muy prácticos, muy explícitos para que tengamos un panorama muy general, claro, y nuestras adolescentes sepan qué es lo que viene y cómo cuidarse. Hola, buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos Radio Online. Los saluda su servidor, el doctor Jaime Kleiman, médico ginecobstetra, que tengo mi base aquí en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Lomas, con estudios de maestría en ciencias médicas, perito en ginecología y obstetricia, profesor en la licenciatura en la Universidad Anáhuac. Estamos transmitiendo desde el Centro de Investigación Dr. Alfonso Álvarez Bravo en el Hospital Español. Cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro. Y les presento a mis co-conductores, primero las damas, la doctora Alicia Ortiz, encantada, especialista en mindfulness, el doctor Ernesto Santillán, especialista en traumatología y obstetricia y ortopedia, y ortopedia, que tiene también su base aquí en el Hospital Español. Muy buen día. Muy buen día. Nos pueden seguir por Facebook, YouTube, Instagram y TikTok o como @salud para todos radio, y escuchar los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podcast, iTunes y demás plataformas digitales como Salud para Todos Radio Podcast. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me encanta hablar de él, no que me encanta la patología. Sangrado uterino anormal durante la etapa fértil. Y bueno, podemos tocar algunos durante varias etapas, pero esto es importante y ahorita vamos a decir por qué. Y para esto nos acompaña el día de hoy el doctor Humberto Ortiz Rodríguez, que es médico ginecobstetra. Bienvenido, Humberto. Muchas gracias por la invitación. El doctor Humberto Ortiz tiene la licenciatura en la Universidad Panamericana, la especialidad la hizo en el Hospital General de México, y un curso de alta especialidad en ginecología y endoscopía por parte de la UNAM. Profesor adjunto del curso de ginecología y obstetricia de la Universidad Panamericana. Está certificado por el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia y es médico adscrito al servicio de ginecología en la unidad médica de alta especialidad en el IMSS número 4. Pues bienvenido, qué bueno que estás aquí con nosotros con un tema que me apasiona, de hecho, y bueno, pues ¿qué es eso del sangrado uterino anormal? ¿Cuándo dices que es normal? ¿Cuándo dices que es anormal? ¿Y por qué?
y luego ya vamos al coin, palm coin y todas esas cosas que vamos a hacer. Así es. Perfecto, pues muchas gracias por la invitación, doctores, es un placer estar aquí. Doctora, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí es muy importante hablar del sangrado uterino anormal, sobre en la etapa fértil, porque es un motivo muy frecuente de consulta, segunda causa de motivo de consulta al ginecobstetra, por solo después de las infecciones del tracto genital. Entonces es una patología que se presenta de manera frecuente, recurrente, y que genera incapacidad, que genera mucha repercusión en las mujeres, y por su alta frecuencia, pues creo que es importante el tema. Definir sangrado uterino anormal hoy en día viene derivado de la última actualización de la Federación Internacional de Ginecobstetricia en el 2011. La federación estableció y publicó dos sistemas con los cuales nosotros podemos definir nuevamente el sangrado uterino anormal. Diversas escuelas antes mencionaban o tenían términos como hipermenorrea, polimenorrea, metorragia, en donde hiperpoli, exactamente. Entonces todos estos términos se usaban de manera ambigua y generaba diferente o ambigüedad en los términos y en los diagnósticos. Con base a estos sistemas nosotros podemos definir hacer un consenso de términos y poder establecer o definir sangrado uterino anormal, para posteriormente con un segundo sistema, el que bien mencioné el doctor Palm Coin, identificar las posibles causas. Un sangrado, empezar por definir un sangrado uterino, un ciclo menstrual normal, es definir 4 características principales: frecuencia, regularidad, cantidad, duración. Un ciclo normal se define cada 28 días. Se puede adelantar o atrasar 7 a 8 días y todavía tenemos regularidad, frecuencia normal. No debe durar más de 8 días. Y antes se pensaba que 80 mililitros durante todo el periodo menstrual era la cantidad con la cual nosotros podemos definir, pensar en que había mayor o menor cantidad de sangrado. En esta última actualización del 2018, con que la paciente nos mencione que o perciba mayor cantidad de sangrado en comparación a los ciclos previos, ya pensamos en un sangrado uterino anormal. Ahorita que dijiste cantidad, ¿cómo podemos hacer para que nuestras pacientes sepan cuánto es la cantidad normal y cuánto es la cantidad anormal? Puede ser en razón de toallas o en razón de, pues no sé, de manchado. ¿Cómo le dirías, o cómo la gente que nos está escuchando, cómo sabe si lo que está sangrando? Porque yo habitualmente les pregunto a mis hijos, ¿y cómo sangra? Lo normal. ¿Y cuánto es lo normal? Pues 20 toallas al día. Y bien empapadas, sí, todas empapaditas. Y bueno, como en una forma muy simple, ¿no? Sin tener que pesar las toallas, cosas de esas. Sí, la percepción es algo de la cantidad del sangrado, es algo subjetivo. Claro. Entonces hay diversas maneras con las cuales nosotros podemos valorar la cantidad del sangrado. Una pudiera ser la cantidad de toallas, tampones, incluso hoy en día cambios de copa menstrual, con los cuales nosotros podemos valorar la cantidad del sangrado. La frecuencia, regularidad, nosotros siempre de manera más subjetiva les mencionamos a las pacientes que pueden llevar un calendario menstrual. En donde de hecho hay aplicaciones ya en los teléfonos. Sí, ya no me exactamente. Ya te tocaron. No, pero es una maravilla. Sí, es una herramienta súper útil para que nosotros podamos anotar desde el primer día hasta el último día del periodo y día a día anotar. Antes lo hacían. Sí, me acuerdo como que por ahí del al ojo por ciento. Sí, fue el cumpleaños de mi primo Humberto. Sí, ahora afortunadamente los cumpleaños se recuerdan con el Facebook, con las plataformas, y hasta te mandan notificación, ¿no? Eso te salva un chorro de problemas. Y también en estos casos, en estos una casos, gran utilidad, ¿no? Sí. Te peleaban los calendarios de bolsillo. Sí, perdón, es que esto que decían,
de establecerlo por una medida en términos de mililitros, pues es que cambia mucho según cada persona. Totalmente. O sea, no es Sí, lo claro. mismo una persona con una complexión robusta, una determinada estatura, una mujer con otras características, ¿no? Creo que esas estandarizaciones son muy complicadas, ¿no? O Sí, no no, son y máxime que las objetivas, pacientes ¿no? te dicen, ¿cuánto está haciendo lo normal? Sí, Sí, se claro. está desangrando, ¿no? O Exacto, al revés. O al revés. O está con un Sí, abuelito. ¿cuántas veces Ujú. mi mamá me decía Ajá. que sangraba mucho y eso, transmitirlo a las otras generaciones, pues se les hace habitual y normal, ¿no? Y por supuesto que ninguna mujer tiene que acostumbrarse a tener sangrados abundantes, muchos días, dolor asociado al periodo menstrual, Sí, por supuesto claro. que eso ya sale de lo normal, ¿no? Claro. ¿Se está transmitiendo o no se está Sí, sí se está, sí se Porque a mí está, me sí se frició está transmitiendo, la ¿verdad? imagen. Está Sí. bien, sí. Doctor, entonces, en este sentido, ahorita que decían estos de lo normal y lo anormal, Gracias, ahí. gracias. Gracias. Ay. ¿En qué momento es necesaria determinar una asistencia médica, un apoyo? O sea, ¿cuáles son esos, qué nos está indicando ese sangrado? ¿Qué es lo que está revelando o manejando como información? Pues principalmente la repercusión en la calidad de vida. Ujú. Cuando los sangrados empiezan a generar un estado de anemia, cuando se vuelven notorios estos datos clínicos, de cansancio, dolores de cabeza. Que te pueden traducir en una anemia, obviamente. Exactamente. O sea, la gente habitualmente no llega al consultorio, oiga doctor, tengo anemia. Bueno, el 80% no llega así. O sea, entonces la pregunta es ¿por qué se dan esos sangrados? ¿Por qué suceden? Para eso está aquí. Ese es otro sentido. Exactamente. Ajá. Entonces, aquí viene el segundo sistema establecido por esta Federación Internacional de Ginecobstetricia, en donde hablamos de dos acrónimos, el PALM-COIN, Palm coil. Ujú. en donde Tenemos la Tenemos la diapositiva. si pudiéramos pasar sí. esta diapositiva, en donde estos acrónimos, cada letra nos van a hablar de todas las posibles causas que nos pudieran estar generando este sangrado uterino anormal. PAD de Palmer, tal cual, P de pólipo, A de adenomiosis, L de leiomiomatosis, M de malignidad e hiperplasia endometrial. Este primer grupo de patologías son patologías estructurales, las cuales podemos definir e identificar a través de algún estudio de manera inicial, un ultrasonido, que es un estudio accesible, poco invasivo. Podemos pasar o requerir, en casos un poquito más inespecíficos, de una tomografía, resonancia magnética, y en el caso de las hiperplasias, incluso de una biopsia o una histeroscopía, que quizás es un estudio un poquito más. Vámonos un poquito más para atrás. Sí, Ujú. Pues, dices pólipo. ¿Qué es un pólipo? Vamos a empezar a analizar cada una de estas cosas para que nos entienda la gente. ¿Qué es un pólipo? ¿Cómo lo diagnosticamos? ¿Y qué importancia tiene y cómo se generan estos pólipos? Y luego ya nos vamos para abajo con la adenomiosis, leiomiomatosis. Un pólipo es una lesión sésil que protruye hacia la parte interna de la cavidad uterina. Puede tener un origen multifactorial. O sea, es una carnosidad. Una carnosidad, Ajá, pudiera ser, sí, como una pues, llaga. Digo, se podría describir No, así. llaga. No. No, es más Como una que- uva o como una canica. Exactamente. Ujú, Hay ujú. una de las imágenes Ujú. en donde podemos ver este tipo de lesión que, como bien dice, como un racimo que crece Claro. hacia la parte interna del útero, dependiente de la cavidad, que como pudiera tener un origen multifactorial, estrógeno dependiente, en donde quizá un estímulo hormonal pudiera favorecer su crecimiento y su sintomatología. Eso pudiera, así pudiéramos definir un Ese es el pólipo. pólipo. Ujú, ujú. Muy bien. Y el que sigue la letra A. Adenomiosis se define en algunos libros, en algunas literaturas lo mencionan como una endometriosis interna. Es tejido endometrial, digamos. Que sí. El tejido endometrial, que es este tejido que se desprende mes con mes y causa la menstruación, que una de las teorías es el debilitamiento de esta unión muscular, capa muscular del útero o matriz, como se suele conocer,
este tejido infiltra hacia la pared muscular, haciendo que este tejido crezca en la pared muscular. Infiltre exactamente y genere estos síntomas de sangrados anormales. Muy bien. Esa es la adenomiosis. Ajá, la adenomiosis. Luego la L, leiomiomatosis, el tumor benigno. Los miomas, exactamente, que es el tumor benigno más frecuente. 80% de las mujeres en algún momento a lo largo de su vida van a tener un diagnóstico de leiomiomatosis. Más de la mitad de la población tienen un diagnóstico de leiomiomatosis. Igual, varias teorías que mencionan la probable causa también de crecimiento estrógeno dependiente. Se cree que las hormonas favorecen el crecimiento de estos miomas en la parte interna del útero y que por consiguiente pues el mayor volumen, el tamaño, la localización favorecen o son causa de estos sangrados anormales, de infertilidad, de dolor pélvico crónico, ¿no? Y la M. La M es de malignidad o hiperplasia, cambios anormales en este tejido endometrial, en este tejido que se desprende, que genera la menstruación, derivado de un hiperestrogenismo por lo general, en donde pacientes, a veces con obesidad, pacientes con diabetes, hipertensión mal controlada, en este tema de el tejido graso periférico en exceso, es una fuente adicional para producción de esta hormona que va a actuar directamente en este tejido, cambiándolo de forma normal a un tejido anormal, incluso cáncer. Sí. O precáncer, o precáncer, sí, que como son la hiperplasia. Como la hiperplasia, exactamente. Entonces digamos que este acrónimo PALM también nos habla del grado del nivel de gravedad. O es distinto, o es sencillamente o básicamente las es de la etiología más que todo. Claro, orígenes, ¿no? Origen. Exactamente. Ajá. Sí, con base a los estudios adicionales podemos establecer clasificación de localización acerca, por ejemplo, en el caso de los miomas, que es muy importante establecer cuántos, qué cantidad, tamaño, qué localización tiene, porque en función a eso podemos valorar tratamientos, ¿no? En el caso de la hiperplasia, pues si una biopsia nos puede decir si es una hiperplasia con o sin atípica, simple o ya o un adenocarcinoma, que es un cáncer ya en este derivado de este tejido endometrial, ¿no? Y la parte del COIN, ¿qué es lo que nos está mostrando? O no sé si algo más respecto al PALM, porque COIN son todas estas etiologías no estructurales con la que podemos diagnosticar con función a un laboratorio o un análisis clínico o incluso por exclusión. Perdón, podría preguntar, o sea, si dicen el PALM son estructurales, ¿quiere decir que son condiciones de nacimiento? No. No es la parte estructural que ya traemos las mujeres, en este caso, como con nuestros órganos genitales, nuestros órganos reproductivos. No, es una condición congénita. Todas estas patologías se van desarrollando a lo largo de la vida. Okay. En el caso de COIN, se habla de coagulopatías. Exactamente. Muchas veces factores de coagulación, deficiencia en los factores de coagulación, o disfunciones en la ovulación. Aquí me gustaría hacer una mención que toda mujer que tiene un ciclo menstrual mes con mes quiere decir que tiene una ovulación. Y eso secundariamente, de ahí la importancia del ciclo menstrual, porque es un dato clínico que nos menciona o nos hace pensar que el eje hipotálamo, hipófisis y órganos efectores como es el útero, ovarios, están funcionando de manera adecuada. Y el cambio en estas condiciones, en este ciclo menstrual, nos pueden hacer pensar, es un efecto secundario de que algo está sucediendo, que algo está repercutiendo exactamente, y que está generando esta repercusión y se manifiesta en el ciclo hormonal, el ciclo menstrual. Están mencionando el eje hipotálamo, hipófisis, adrenales, y está totalmente involucrado con el mecanismo del estrés, con la respuesta fisiológica del estrés. La pregunta, ¿hay una correlación entre la condición de estrés crónico o de alguna manera con una difícil modulación, por supuesto, y sí, las afectaciones menstruales? Sí, claro, el periodo menstrual puede ser hasta cierto punto lábil. Situaciones de estrés, subir, bajar de peso, no dormir bien,
todas estas condiciones pueden favorecer el que el periodo menstrual cambie sus características. Entonces lleva mucho en relación con el estrés. Ahora, es muy importante para las personas que nos están escuchando hacer una gran diferenciación, y si pueden ahondar los expertos, en lo que se denomina ciclo sexual, que es totalmente diferente a hablar de ciclo menstrual, porque lógicamente este es un elemento para los facultativos médicos que se encargan de este tipo de situación, de enmarcarlo con los fenómenos de comorbilidad. No quiero ahondar tanto porque lógicamente aquí tenemos que utilizar un lenguaje accesible para todos, pero es como la diabetes, ¿sí? O el síndrome metabólico, o la influencia que tiene la glándula tiroidea. ¿Por qué? Porque técnicamente esto puede condicionar lo que se le llama factores de riesgo para una hiperplasia endometrial. Y la hiperplasia endometrial, dependiendo, como lo que se está señalando, de fenómenos que podemos tener desde el punto de vista de marcadores genéticos, inmunológicos, estrés, etcétera, etcétera, son los que van a hacer que se motive la aparición en tal o cual periodo. Ahora, no es lo mismo hablar de estos fenómenos a nivel citadino, a nivel, vamos a llamarle, periférico de las ciudades. No es lo mismo el comportamiento que tiene una mujer de la costa a una mujer que en un momento siempre se ha manejado, llámale Valle de Bravo, en un medio frío, etcétera. El fenómeno involucra muchos aspectos. Por eso es la importancia del acróstico que ahora se está manejando, porque muchas veces puede ser la primera manifestación de enfermedades hematopoyéticas o hasta reumatológicas que en un momento dado tienen que ver con esta patología. La hematopoyética son las autoinmunes que afectan el... No necesariamente. Hematopoyéticas viene desde el punto de vista de la relación que hay entre glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, etcétera, etcétera. Ya. En el sentido reumatológico es muy diferente, porque sería ahondar mucho en la asociación precisamente de sangrados disfuncionales, porque alguien que nos está escuchando puede decir, si hay sangrado disfuncional, hay sangrado funcional. Sí, lógico. Claro. Porque en enfermedades reumáticas como llámale vasculitis, autoinmunes, sí, lupus, etcétera, etcétera, que en un momento dado pueden ser coadyuvantes para que exista una alteración a nivel del sangrado, pues lógicamente nos pone en estado de alerta de que antes de ser especialistas somos médicos, ¿no? Claro. Y tener un enfoque un poco más integral. Exactamente. Adelante. Como bien dice, doctor, regresando un poquito a estas alteraciones en la coagulación, nosotros podemos empezar a sospecharlas cuando inicia la menarca, que es el primer ciclo menstrual, y vienen ya periodos abundantes en muchos días. Ese es un antecedente. En nuestra historia clínica, en nuestro interrogatorio, añadimos, preguntamos acerca de sangrados al cepillado de dientes, hemorragias en eventos obstétricos, en procedimientos quirúrgicos odontológicos, en donde hay mayor sangrado de lo habitual, pues ahí, bien, como bien menciona el doctor, ya empezamos a sospechar de estas alteraciones hematológicas, en donde tenemos que usar estos estudios como los tiempos de coagulación y quizá la deficiencia de estos factores para poder establecer diagnóstico, ¿no? Doctor, y ahorita que mencionaste la menarca, que es ese primer ciclo menstrual, ¿cuándo es lo normal? ¿Cuándo una mamá o una chica se tiene que preocupar porque sea demasiado temprano, o cuál es el momento adecuado? Porque ha habido variaciones, ¿no? Tanto en el inicio de la vida sexual, precisamente también asociado a un desarrollo quizás un tanto precoz de la estructura o de las funciones sexuales orgánicas. No hay una etapa, una edad establecida en la cual se tenga que presentar el periodo. A veces se cree que hasta los 16 años, y también se tiene que relacionar mucho con el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? La presencia de mamas, vello púbico, esto, si no hay un desarrollo normal, ahí sí tendríamos que empezar tendríamos que pensar en un desarrollo anormal, y que la amenorrea
primaria puede ser algo no normal, ¿no? Claro, y ahí intervienen factores genéticos y los epigenéticos. O sea, como lo acabas de decir, no es lo mismo. Y si hacemos un comparativo entre cuándo viene la primera regla, o sea, la menarca en mujeres de la costa, es muy diferente el tiempo en el que tienen su primera regla mujeres de partes altas, Valle de Bravo, o Sí, claro. en zonas más frías, etcétera, etcétera. Todo esto influye en ese tipo de cosas. Por supuesto, todo influye, el ambiente, muchos factores, como bien lo dice, el estado físico de las pacientes, toda la alimentación, Sí, claro. un chorro de factores pueden influir Sí. en la aparición de Hay conocido un estudio en donde se correlaciona la figura paterna, que haya sido ausente, que haya habido maltrato, que haya habido circunstancias anormales, digamos, o no adecuadas. Hola, doctor, bienvenido. Bienvenido, Fer. Buen día a todos. Mucho gusto. Doctor. Muy buen día, Fer. Buen día. En donde se correlacionan estas circunstancias, digamos, adversas con la figura paterna, con el inicio de una función sexual temprana. Por eso la pregunta, ¿qué tan más chiquitas es lo que se pueda considerar hasta cierto punto normal o motivada por factores de esta naturaleza? Pues hay más bien un estado de estrés continuo, Ajá. persistente, lo que va a condicionar es quizá un estado de amenorrea primaria en donde no llegue este fenómeno fisiológico en las O mujeres. sea, que no les baje. Que no les O que baje. les baje, porque en el caso de este estudio era que se iniciaba precisamente iniciaba. con mayor, y que es en buena medida también causa de los embarazos desde infantiles hasta adolescentes, ¿no? Por eso decías de la menarca que se presente por primera vez hasta como los 16 años, pero más chiquitas, ¿qué es lo más temprano? 9, 10 años. que puede darse también por ese tipo de factores, ¿no? Sí, Digamos que es lo normal, si una chica empieza a menstruar a los 9 años, ¿en qué momento la mamá o la familia se debe de preocupar y considerar que eso requiera atención médica y en qué momento no? Pues eso también va, como bien menciona el doctor, con un antecedente familiar, ¿no? Hay Ujú. mujeres que en la familia empiezan con un periodo menstrual a muy temprana edad, y hay Ujú. algunos que lo pueden presentar incluso más tarde, ¿no? Pero sí, siempre contemplar o ver este desarrollo de los caracteres sexuales para ver si el retraso o el adelantar el periodo menstrual pudiera ser algo anormal, ¿no? Claro, y además tampoco es igual en una niña o una adolescente, preadolescente, cuya índice de masa corporal es más elevado que en otra que es más bajo. O sea, todos esos factores influyen Claro. para la regla y para la primera regla y para las posteriores. Para las posteriores, por supuesto. Sí, todo está integrado, lo comentaste en una forma muy adecuada. Sabemos y aquí hemos fomentado el estudio integral a nivel biológico, psicológico y social. No es lo mismo una persona que de una o de otra forma, porque se ve tanto en hombres como en mujeres, que todo el tiempo están pegados a la computadora, todo el tiempo están sentados, a niñas que en un momento dado estaban presentando no nada más una actividad deportiva, 2, 3 actividades deportivas, y hasta inclusive la presentación y en el volumen y en el comportamiento o conducta o aceptación de lo que es el sangrado, vamos a llamarle fisiológico menstrual, se comporta de manera diferente. Hay gente que las puede postrar y gente que en un momento dado maneja un nivel atlético deportivo en forma, se lo pasa como por nada, como Claro. se dice vulgarmente, 1 o 2 tapones o 1 o 2 o 3 o 4 toallas y vámonos. Ya saben que en un momento dado es interesante cómo ellas mismas van a valorar ese sangrado. Claro. Ahora, lo importante como lo que hacemos aquí es la comunicación, obvio, no es mi especialidad, pero al menos cuando estuvimos en etapa de formación en esta área, yo recuerdo que era muy interesante cómo las mamás, de acuerdo a su experiencia,
ya estaban al pendiente de sus hijas, de decir, si yo empecé a menstruar a los 9, 10, 11 años o 12 años, y lógicamente estoy al pendiente de mi hija que ya está alrededor de esa edad, era cuando hasta a nivel coloquial decían, ven hija, quiero hablar contigo, se va a presentar esto, etcétera, no pienses que está mal, en fin, porque en ocasiones, que es lo que ustedes manejan a nivel psicológico, puede ser una tragedia cuando no le das la información plena a una puberta o una persona que está presentando para esto, porque le puede venir en la noche o le puede venir la primera estando en la escuela y se vuelve una tragedia, y eso en un momento dado, como se dice vulgarmente, te puede dejar una huella psicológica. Ahora, ¿por qué siempre es interesante consultar? Porque los tiempos que estamos viviendo son muy diversos. Uno puede decir, bueno, ¿cómo es posible que en ocasiones tenga, entre comillas, sangrado disfuncional y en ciertos periodos no tenga sangrado disfuncional? Y es cuando entramos a terrenos más escabrosos, como la situación de abuso, que también puede prestarse presente, y estar presente en este tipo de situaciones, ¿no? Si me permites, ahorita acabas de hablar de algo interesante que es, o sea, todo, cuando la cobija se jala para un lado. Y vamos a hablar de otras, o sea, la cobija se jaló para el lado de niñas o preadolescentes que están enfrente de una computadora, y cuando se jala para el otro lado, también los excesos pueden darnos trastornos menstruales, o sea, atletas de alto rendimiento que caen en amenorrea, o sea, dejan de menstruar. Y ahorita que acabas de hablar sobre la educación, bueno, pues ahorita hay todo un boom en redes sociales, noticieros y todo sobre los libros de texto, que no nos vamos a meter en ese tipo de cosas, pero según lo que estaba escuchando, el libro de 4º año de primaria ya te está hablando de menstruación, que entre paréntesis, no es que yo esté a favor de los libros de texto, ni mucho menos porque no los he leído. O sea, no puedo yo ser juez ni creo que ninguno de nosotros aquí los ha leído a fondo para dar una opinión, pero según lo que escuché, esto de que hablen en 4º año de primaria sobre la menstruación, yo no lo veo mal. No. Creo que es muy difícil que ahora no estén informados, ¿no? Los pequeños. Yo creo que tienen y es una buena más información entre la y te voy a decir por qué, Alicia, tienen mucha información, porque la tienen al alcance de un dedo. Antes, pero aún así la educación sexual era de TED to TED. Sí, claro. Bueno, ahorita lo que Jaime, buenos días a todos, un gusto, un placer. Nuestro compañero, el doctor Fernando Lira, Lira Castillo, especialista en medicina tradicional china. Pues bienvenido. Muy amables a todos y un gusto otra vez estar con ustedes. Este tema, como siempre, es un tema incansable que agrupa muchos factores. Ustedes ya han estado hablando en el transcurso del desarrollo del programa muchos aspectos muy importantes. Sobre todo ahorita la última parte, hay mucho que decir, sobre todo en la aplicación de los libros de texto, que como tú sabrás, Jaime, no nos vamos a meter en esa cuestión. Sí, porque sí, es una controversia. Recordar, cuando estábamos pequeños, yo recuerdo que yo estudié la primaria en la Normal de Maestros. Afortunadamente me tocó ahí en esa historia hace algunos añitos. Entonces yo recuerdo que en aquel entonces a las niñas de entre 5º y 6º año, primordialmente, les daban una plática y nosotros nos quedábamos, bueno, ¿a dónde las van a referir? Porque dice solamente las niñas y los niños no. Pero a fin de cuentas nos turnaba a nosotros una inquietud de qué será, de qué hablarían. Por supuesto. Pero al final de todo el cuento, total, ellas regresaban y nosotros inquietos, oigan, ¿de qué se trata? Prácticamente les empezaban a ajustar el detalle de lo que era su primera menstruación
O sea, y era una inquietud morbosa. morbosa, lo veíamos como Sí. algo morbo. ¿Por qué? Porque era Porque- escondite. Pues sí, Jugamos porque a te las escondidas. excluían a los niños De las bueno, niñas. de las niñas. Entonces era prácticamente los niños Ujú. no lo deben de saber Es algo pecaminoso para ellos. o algo no bueno. Claro. Y las mujeres se sentían atacadas, las niñas en su momento, cuando nosotros las cuestionábamos. Exacto. Oigan, ¿de qué se trata? Y ellas lo Era tomaban una como inquietud una normal. burla, como algo insensato, algo que no debía de ser y que lo tenían muy guardado y que al menos las personas en ese momento que las dirigían, pues categóricamente hablando no estaban tan expresivas ni tan abiertas al tema. Ahorita lo que me sorprende, lo que acabas de decir, Jaime, 4º año. Bueno, no estamos muy distantes, lo que pasa es que en este momento tenemos que despertar a la interpretación diferente, por eso es ese tipo de programas. No, y recuerdo que se llevaron a las niñas a darles esa plática y les dijeron, y al final de la plática Johnson & Johnson les va a dar un regalo. Un obsequio. Entonces Sí, les daban llegaron con nosotros, sus toallas. bueno, pues ¿qué les regalaron? Bonito. Pues palomitas. Y uno de mis compañeros les dijo, ¿de cuándo acá Johnson & Johnson da palomitas? Regalos. Entonces, o sea, es ilógico. Sí, o sea, Ahora, Se puede ver chusco, pero, claro, pero es claro. el desarrollo. Sí. ahora estamos viviendo. en la experiencia de los profesionales en estos tiempos, la pregunta es ¿qué tan realmente informadas están Eso. las pacientes que llegan? ¿Qué tanto realmente esto se ha traducido en un mayor conocimiento y un mejor? Sí, yo creo que el que empiecen o que se empiece a buscar el conocimiento desde etapas tempranas es muy importante porque el conocimiento es una herramienta para tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces, el saber que la primera menstruación es el dato clínico en el cual nos marca el inicio de la etapa fértil y en donde pues podemos prevenir muchas situaciones, ¿no? Embarazos No deseamos. no deseados, enfermedades de Precoces. transmisión sexual. Entonces, la información a edades tempranas de manera continua, bien retroalimentada, es importantísima para poder tomar y prevenir un Cualquier chorro cosa de estas situaciones, ¿no? y además una cosa interesante, si Retroalimentamos. si echamos para atrás el tiempo y hablamos de las culturas prehispánicas en las que, bueno, algo que sangra es igual a algo que está enfermo. Ujú. Ujú. ¿Por qué? Porque algo que sangra nos puede llevar a la muerte. Sí, claro. Una herida que está sangrando y que no había forma de curarla en aquella época, pues a un individuo lo podía llevar a la muerte. Entonces se traspolaba el hecho de que las niñas empezaban con su sangrado con algo que estaba mal, algo que no era normal. ¿Por qué? Porque ya tenían la experiencia de que algo que sangraba pues producía la muerte, cuando es algo total y absolutamente espantaba. fisiológico normal. Ahí en ese sentido, doctores, si me permiten, la pregunta es, ¿por qué también se asocia con el dolor? ¿Qué tanto? O sea, no nada más el tema de la cantidad del sangrado, sino el que esté acompañado del dolor, porque también como mujeres nos enseñan que te duela y a veces horrible, es normal. Y esa es mi duda, ¿realmente es normal? ¿Y cuál es la medida del dolor adecuada para este proceso? También la evaluación del dolor es algo subjetivo. Hay algunas Ujú. mujeres que tienen un umbral al dolor diferente a las demás. Por supuesto que un periodo que llega a ser incapacitante, que limita las actividades de las mujeres, por supuesto que eso no es No, algo No es normal. normal. Hay una serie de mediadores químicos que favorecen, que causan Prostaglandinas. estos dolores, medidas de uterinas como contracciones que ayudan o buscan disminuir la cantidad del sangrado. Todos estos fenómenos hacen que se presente el dolor asociado al periodo menstrual. Así es. En relación a lo que mencionaban hasta del 4º año, etcétera, es interesante porque lo hemos tocado en algunas otras ocasiones y es remontarnos a la historia. Precisamente alrededor de los años
81 a 85 se fomentaba lo que era la educación sexual, pero la educación sexual sobre todo lo que traduce, y en un momento dado la educación sexual viene desde que entre comillas, el producto está adentro en el vientre, vamos a llamarle para hablar coloquialmente, de la madre. Mientras más información se tenga es mejor. La otra circunstancia que también hablábamos era en relación a los diferentes especialistas que debería de existir como tal en cuestión de medicina escolar, y precisamente el enfoque del núcleo o edad de la población al cual se iban a dirigir. ¿Por qué? Porque en relación a lo que mencionas, ¿cuántas veces nosotros principalmente, o al menos yo lo viví en secundaria, que efectivamente se dividían a hombres y mujeres y se les mandaba a llamar? Y técnicamente quien daba esa charla era un trinomio que era la orientadora, la trabajadora social, depende de la escuela, y el médico escolar. Que a veces veías al médico escolar y decías, pues gamusito de dónde salió, ¿no? Etcétera, o qué enfoque le va a dar a esta charla, porque a final de cuentas no era porque también estableciera ya las primeras, entre comillas, escaramuzas charras con los niños, porque técnicamente tus compañeras eran las principales que te decían de qué se trató la charla, y que nosotros decíamos, ¿y por qué a nosotros también no nos informan de tal o cual cosa? O cuando teníamos mayor confianza o espontaneidad y íbamos con el médico escolar y le decíamos, oiga, doctor, ¿y qué te pasa? No, a mí no me pasa nada, pero vengo porque a las niñas se les dijo esto y el otro, y por qué a nosotros no. Y que era lo que en un momento dado, por eso los tiempos cambian en cuestión de los vínculos de comunicación, de decir, eso es para las niñas, a ti no te compete en eso. Es más, tú estás circuncidado, casi esos médicos eran políticos, o ahora de la 4T de salirse con la tangente, de decir, bueno, ¿qué tiene que ver que yo esté circuncidado o no circuncidado con lo que le estoy preguntando sobre una charla en relación, ahora vamos a hablarlo ya en estos términos, desde un punto de vista de algo que va a ser fisiológico en las niñas y que va a ser trascendental? Claro. Porque a usted nada más lo único que le interesa es decir, ya después de esta charla, sí, cada alumna por las dudas tiene que traer un paquete de toallas sanitarias y los vamos a guardar casi en el estanque. Y van a traer 2 rollos de papel del baño y los vamos a dejar ahí en el estanque. Y se limitaba a que, doctor, ven, sí, se me adelantó la regla. Y en lugar de tener ese enfoque de decir, ven, y vamos a interrogar las cosas como un primer acercamiento, era, Sai, pásame la toalla, sí, toma. Y hasta mejor uno aprendía indirectamente de las niñas porque te decían, es que esta está muy chiquita. Esta es de entonces, ¿de qué alumna es? ¿Y por qué esta está más grandota? Y hasta involucraba indirectamente la cantidad de sangrado que estaba persistiendo o percibiendo esa niña. Vuelvo a lo mismo, la importancia de la comunicación y la difusión para la reflexión de estos temas en salud. Bueno, hay un aspecto que me gustó mucho que trató la doctora Alicia hace un momento acerca del dolor. ¿Qué tan importante es el dolor? Pero también otro aspecto que es la dismenorrea, ¿no? Que la expresan como dismenorrea. Los especialistas, ustedes sabrán. Y el otro aspecto es principalmente que se había comentado desde el principio, las etapas por las cuales sucesivamente se va evolucionando a través de la primera parte de la infancia, en este caso el puber, que desarrolla su primera menarca o su primera menstruación, hacia el capítulo que originalmente tú mostrabas, Jaime, sobre los problemas en la fertilidad. No necesariamente este tipo de disturbios en mujeres embarazadas, que sería otro capítulo, o en mujeres que ya están en la menopausia, que sería otro tipo de término y capítulo, que sería de alguna manera importante a ustedes, de alguna manera, que son expertos, en mencionarlo brevemente en otra etapa del programa más adelante, para no confundir, aunque el tema ahorita está referido a otro tipo de alteración, ¿no? Es anomalía
de un sangrado. Ahora, hace un momento, doctor, tú comentaste que son de valor funcional y no funcional, de tipo estructural, de tipo anatómico o de tipo orgánico, los que de alguna manera clasificaste en la primera parte. Y en la segunda parte, de tipo disfuncional, que es otro capítulo también, dentro del mismo concepto de las anormalidades en el sangrado. Ahora, lo que a mí me intriga mucho, nosotros que no estamos inmersos en el capítulo de la especialidad de ginecología, generalmente lo que nos llega a diario entender que en qué momento una paciente podemos considerarla en el capítulo de irregularidades menstruales, o sea, adelantos o retrasos, que ese capítulo de alguna manera forma parte del tema que se está tratando. ¿En qué momento se presentó ese sangrado y en qué cantidad? Otro capítulo sería el capítulo de las amenorreas o ausencia de sangrado, que ese de alguna manera también entra en otra clasificación, que puede ser tanto del capítulo de las anormalidades menstruales de tipo funcional, que ahí podríamos involucrar al ovario poliquístico o el tratamiento por ciertos fármacos y pueden ser en este caso luciendo hasta ciertos hormonales, dependiendo la etapa, ¿verdad? Ahora, y el otro, de alguna manera una amenorrea total, o sea que no menstruó en ningún momento importante. Ahora, eso me parece de alguna manera, esa división, de una manera muy importante para comprender más aún, ustedes que son los expertos en ginecología, traducir la importancia más importante, a qué parte le vamos a dar mucha más importancia. Ahora, lo que mencionaba la doctora Alicia en cuanto a la dismenorrea o el dolor menstrual, nos haríamos esta pregunta en el público en general, o si no la podrían cuestionar, ¿hasta qué grado es normal que una menstruación genere dolor? ¿Hasta qué grado? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que sería parte para fortalecer esto, a toda chica puber o a toda mujer en etapa fértil que esté traduciendo dolor menstrual, sería importante, esa sería mi pregunta, inmediatamente entrevistarse con un especialista en la materia para descartar a qué grado ya trae, ya sea en las primeras etapas de la vida, en su primera menstruación o en su etapa reproductiva fértil, ya está relacionada con un problema, a qué grado, estructural, orgánico, lo llamado no funcional, o en su momento a un trastorno de tipo hormonal. ¿Por qué? Porque nosotros, al menos en la comprensión y las guías que han cambiado, como lo mencionaste, doctor, en la primera etapa, que en el 2011 cambiaron de alguna manera, sí, y se ha ido a hablar de ellas, porque era muy difícil, como mencionaste, Jaime, el tema de qué tanto es sangrado, ¿no? Qué tanto es lo normal, qué tanto es poco y qué tanto es mucho, que era un dilema y que sigue siendo dilema. Entonces, ¿hasta qué grado, de alguna manera, podríamos mencionar que ese dolor menstrual de alguna manera está asociado a una condición patológica o de enfermedad, independiente sea de origen conocido o desconocido a clasificar, y hasta qué grado no? Entonces, ¿en qué momento la mujer, ya sea la que tiene su primer menstruación, que es la pequeña, la primer menarca, o la que ya está en etapa de actividad de vida sexual activa, ¿en qué momento debería de acudir a un especialista para que revise este contexto? Porque la mayoría nos hemos percatado, al menos los que no practicamos la ginecología a ese grado, que la mayoría se queja de un grado de dolor menstrual, pero para ellas se toman un analgésico, se toman un antiinflamatorio y lo toman como algo, pues ya pasará, y eso es muy normal. Esa sería mi pregunta también. No sé qué nos podrían comentar. Que ahorita conteste tus preguntas y termine con lo del balcón y nos pasamos a que ya empieza a haber preguntas, ¿vale? Sí, bueno, la dismenorrea, obviamente que es el dolor asociado al periodo menstrual, cuando
platicamos hace un momento que era incapacitante cuando ya generaba repercusión para continuar con la vida cotidiana. Quizá una fase inicial del tratamiento es, como bien lo mencionó, dar un tratamiento analgésico asociado al periodo menstrual. Si con esto vemos una poca respuesta, poca mejoría, una respuesta parcial al dolor, quizá ahí sea conveniente iniciar otro tipo de tratamiento según las guías de práctica. Porque si de pronto en un lapso de tiempo, 3, 6 meses, que es el periodo en el cual nosotros tendríamos que valorar cualquiera de estos tratamientos, no hay una mejoría, ahí quizás, según guías de práctica clínica, la paciente requiere un tratamiento, un diagnóstico un poquito más invasivo, como es la cirugía laparoscópica. Para ver si hay endometriosis. Exactamente, que la endometriosis no está incluida en estas patologías del Pancoin, y que también tiene repercusiones en el sangrado. Se asocia a dolor incapacitante asociado al periodo menstrual progresivo. Es una patología de difícil tratamiento y que justamente pudiéramos estar ante un escenario de este tipo, ¿no? Sí, porque lo que señalas es muy cierto y es para que la gente que nos esté escuchando mande más preguntas. El sangrado disfuncional, independientemente, y que tenemos magníficos especialistas aquí, es también valorarlo de acuerdo al grupo etario que estamos manejando. Ahora como que lo hemos sesgado, aprovecho el que jalamos la cobija alrededor de la primera menstruación, etapa del adolescente, etapa adulta joven, etapa de mujer que posteriormente ya tuvo embarazos, hasta mujeres posmenopáusicas. Aquí el tema es muy amplio porque es un sangrado disfuncional y como tal en un momento dado se enmarca el aspecto de que es irregular y como bien lo manejaste en cuestión de volumen, presentación, asociación o no a dolor, etcétera, etcétera. Para nosotros como médicos y para el público en general sabemos que va en relación a distintos factores como son prostaglandinas, interleucinas, que no vamos en un momento dado a ahondar tanto en esto por los aspectos de terminología médica, pero que inclusive lógicamente influyen y dan un giro, vamos a llamarle, a valorar un sangrado entre comillas disfuncional a un sangrado disfuncional que ya nos está señalando el primer foco de alarma o de alerta para decir debemos de tener mayor inquietud e importancia en este caso en particular. Claro. Por eso la medicina se hace individualizada. Sí, y bueno, pues muchas gracias, doctores, y agradeciendo si quieres, también. Antes de pasar, nos terminamos lo del COIN y ya ustedes inclusive yo creo que se pueden contestar algunas cosas de lo que van a preguntar. Regresando entonces, C de coagulopatías o alteraciones ovulatorias, como bien mencionó el doctor, síndrome de ovario poliquístico, todos estos padecimientos en donde no hay una ovulación, en donde podemos tener estos retrasos en el periodo menstrual y que por supuesto ya afectamos una de las características que es la frecuencia y la regularidad en la presentación del ciclo. La E, que a veces es un diagnóstico de exclusión en donde estos mecanismos de prostaglandinas, leucotrienos, mediadores proinflamatorios y de hemostasis, que es la manera en la cual el cuerpo regula los sangrados, están desequilibrados, entonces a veces derivados de algún proceso inflamatorio. Esa es la E, alteraciones endometriales. La I, de condiciones iatrogénicas, a veces medicamentos como antidepresivos, anticoagulantes, pacientes, como bien lo mencionaba el doctor, con antecedentes de eventos trombóticos en los cuales se requiere una anticoagulación y no estamos dentro de metas terapéuticas, puede favorecer que vengan sangrados anormales. Exacto. Y la N, que son causas no clasificables, que no entran en los otros, en ninguno de los otros grupos de este sistema, que es el ismocele, que es una cicatriz derivada de cesáreas. La hiperplasia miometrial, que es un crecimiento anormal de las paredes uterinas, no asociado a la adenomiosis, y malformaciones vasculares. Entonces, con esto, como bien lo que busca esta federación con estos dos sistemas es simplificar mediante unas gradillas y poner
encajonar, vamos a Exactamente. decirlo, y hacer un diagnóstico propio. Exactamente, y consensuar términos y dar tratamientos quizá encaminados con base a guías, alineamientos. Claro, claro, o sea, y creo que esto está muy orientado a ver los aspectos orgánicos, ¿no? Fisiológicos. Y aquí pondría una pregunta, agradeciendo también que se están conectando, que están conectados muchos radioescuchas, agradeciendo su presencia. Está Guadalupe Contreras, Lupita, muchas gracias, Lourdes Ortiz. Marta, a quien le agradezco mucho su presencia, ella comenta, dice, el dolor asociado a los sangrados puede ser de origen emocional. En esa parte, ¿ustedes cómo lo determinan si existe esta posibilidad? Ese vínculo, exactamente. ¿De qué manera en la práctica clínica ustedes evalúan eso? Hay otras preguntas, no sé si gustes que las plantee todas, son 3 por lo menos más, y ahorita lo comentamos. Creo que en esta va mucho en función a un manejo multidisciplinario, lo que bien, cada paciente es un mundo distinto, total, ¿no? Entonces siempre un interrogatorio individualizado valora todo su entorno y por supuesto si identificamos uno de estos posibles factores que pudieran estar favoreciendo el incremento del dolor asociado en este caso al periodo menstrual, pero por supuesto que tenemos que derivar hacia algún especialista que nos ayude, que nos aporte con su conocimiento, claro, para poder manejar estos aspectos emocionales y favorecer una buena respuesta al tratamiento, ¿no? Y creo que parte de la emocionalidad también tiene que ver con todos aquellos aspectos que como mujeres aprendemos que están asociados a el desarrollo de esta función, porque si de antemano ya se nos está diciendo que nos va a tocar doler, que va a ser una lata y que nos va a partir los días, pues también uno se está predisponiendo para eso, y muchas así lo aprendimos, que te tenía que doler, era casi un mandato en muchos casos. Hay algo que me quiero conectar, claro, va dentro de mi especialidad en la medicina tradicional china. ¿Cuál sería el contexto? En esta parte de lo emocional. Uh-huh. De lo no identificado, ¿verdad? La última parte que mencionaste, doctor. No es clasificable, sí. Que no es clasificable y hasta claro, qué grado puede ser clasificable. Pues no tengo la explicación, ya hicimos revisiones. Entonces nosotros, a la expresión de esa comprensión en la medicina tradicional china, manejamos lo que se llama energía, sangre y líquidos. Uh-huh. Es algo breve, no los quiero confundir ni salir del tema que estamos hablando. Pero la explicación para nosotros sería esta, didácticamente hablando. Cuando estamos hablando de energía, sangre y líquidos, estamos hablando de esencias fundamentales para el buen funcionamiento de órganos, vísceras y tejidos a distancia. O sea, de tal manera, siempre un órgano o una víscera va a estar conectado tanto del interior hacia el exterior del cuerpo. Uh-huh. Entonces, la alusión en este sentido de las cuestiones psico-mental, emocionales, espiritual o del alma, uh-huh, o el estado anémico de una persona, psicoendocrino, hormonas, uh-huh, inmunológico, que hemos uh-huh, hablado mucho de este uh-huh, tema. De alguna manera nosotros aquí lo conectamos mucho al mundo de la medicina tradicional china, o sea, en esos procesos de disturbios funcionales. ¿Qué tanto es funcional? Bueno, entonces, generalmente nosotros no requerimos de que exista un daño estructural necesariamente para dar una comprensión, y sabemos que los ciclos ovulatorios o los ciclos sexuales o los ciclos menstruales no necesariamente están conectados con las modificaciones hormonales. Sí, cierto, y se considera porque van de la mano, pero nosotros más que nada hablamos de bloqueo de canal. En este caso referimos que en nuestro tipo de emocional, uh-huh, uh-huh, cuando una mujer está muy excitada, muy estresada, quizá colérica, etcétera, tipo de trastorno afectivo que esté generando, va a generar un bloqueo energético, pero también va a generar un bloqueo de estancamiento de esas esencias que fluyen a través de esos canales. Tenemos un canal medio. Uh-huh. Ese canal medio le va a dar y va a proporcionar la energía suficiente y la trayectoria de esa esencia, de esa sangre, hacia los órganos reproductores. Entonces aquí nosotros tenemos el concepto de que el hígado, independientemente del hormonal, va a llevar mucha sangre en esas esencias a los órganos reproductores. Entonces, cuando una persona tiene adelantos o retrasos, quiere decir que ese canal
está bloqueado, considerando que ya descartamos de todo lo que se habló anteriormente, que sea el último abreviado, ¿verdad? A identificar, que ahí creo que quedaría muy oportuno. Muy oportuno, por eso lo estoy mencionando. El no clasificado. Claro. Exactamente, el no clasificado. Entonces, este es causante al momento de que existe ese bloqueo, porque puede haber un sangrado por deprivación repentinamente muy abundante y que no lo puedes controlar y que se sigue de frente, como a lo mejor no fue tan extremo o simplemente no se dio porque el sistema estaba bloqueado. Porque tú puedes sacar un perfil hormonal y categóricamente ya la estudiaste, dices, no es, entonces lo aludimos en no identificado, de tipo funcional y de tipo emocional. Ahí categóricamente, por eso, doctora Alicia, doctor Jaime, compañeros, esa sería la explicación para nosotros. Entonces hay un tratamiento específico precisamente para ese tipo de bloqueos. Una vez que se liberan, se estabiliza nuevamente el nivel funcional y vuelve otra vez la menstruación a organizarse. Nada más, no los quería confundir, pero creo que fue oportuno mencionarlo. Porque está en esa parte de los no clasificados. Sí, esa sería la explicación. Claro. Y ya me podría meter en otros, no doctor, voy a meter más en otros cosas, pero ya, adelante. Sí, y es que hay mucho interés de nuestros radioescuchas que agradecemos mucho. Y, por ejemplo, tomando este tema del dolor y la cantidad, ¿qué tanto está correlacionado también con posibles alteraciones en caso de embarazo? Pregunta Mariana, dice, ¿es normal tener dolor en mi regla? Yo siempre he sido muy abundante a tal grado de usar pañal, pero nunca pensé que fuera normal. Tengo 33 años y me preocupa ahora que quiero tener bebé. ¿Eso puede afectar? Por supuesto, un periodo abundante, muchos días, no tiene las condiciones para poder implantar ese óvulo fecundado en esta capa interna del útero, que es el receptor para el óvulo fecundado. Identificar por qué está teniendo estos sangrados, miomas que abordan la cavidad, pólipos, generan ambientes hostiles que con un ambiente... Claro, hay que hacer el diagnóstico, definitivamente. Exactamente. Claro. Sí. Y muchas veces, en base a ese diagnóstico, pues puede ser que efectivamente esta persona no pueda llegar a tener, o si llega a embarazarse, el embarazo tiende a ser un embarazo de alto riesgo por el antecedente de tener un mioma o varios miomas. Claro. Puede ser causa de pérdidas. Puede ser causa de pérdidas gestacionales recurrentes. Y el hablar de miomas o de fibromas o leiomiomas, estos términos, lo importante, la alusión es de tipo benigno, todo este contexto que estamos manejando, para que no se... En un porcentaje alto sí. Pero no, ¿qué porcentaje tiende a malignizarse? Un mioma tiene una posibilidad muy baja, afortunadamente, menos del 1% de las pacientes con leiomiomatosis pueden presentar una degeneración hacia cáncer. Leiomiosarcoma. Entonces, en este caso a Mariana le diríamos que acuda a la atención médica en caso de que tiene que por cierto, pues sí, aquí los doctores son su especialidad. Tus datos están pasando abajo, favor, pero si quieres repetirnos tus datos, por favor, Humberto. Sí, claro, muchas gracias. Digo, nosotros y después nos vamos a comercial. En el Hospital Ángeles Clínica Londres, que está en la colonia Roma Norte, en el piso 720, consultorio 7. El teléfono 55 27 52 51 54. Muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, pues nos vamos a un corte y entramos con más preguntas, que estamos inundados. Sí, gracias. Regresamos. Tenemos familiares mayores a 60 años que pueden presentar enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, entre otras, dificultando su capacidad autónoma para realizar tareas de su vida cotidiana. Es importante cuidar de nuestros seres queridos acompañándolos en todo momento. DigitalMed es una empresa dedicada a brindar cuidados a domicilio con personal especializado y de confianza que te ayudará acompañando a esa persona especial. Nuestro equipo de enfermería está capacitado para aplicar cualquier tipo de vacuna, brindar medicamento y apoyo para sus actividades diarias. DigitalMed se compromete a tener un tratamiento integral para cada tipo de paciente.
pero no sé. Pues nuevamente con ustedes, Sí, ya lo nuevamente mencionamos, con pero lo podemos repetir Sí, nuevamente. para doctor, nuevamente. por supuesto. nuevamente al aire. Estamos aquí con el doctor Humberto Ortiz Rodríguez, médico gineco-obstetra, que nos está hablando del sangrado uterino anormal durante la etapa fértil. Y pues Alicia, te doy los micrófonos para Ay, que muchísimas gracias. nos hagas todas las preguntas o varias preguntas Sí, que tenemos de aquí de te nuestro público. Parece, doctor, si junto varias. Sí. Mira, una es, nuestro querido radioescucha Pedro dice, gracias por tocar estos temas. ¿A partir de qué edad es bueno hablar de la regla en nuestras niñas? ¿Y cuál es la mejor manera de tratarlo? Soy papá soltera y me asusta que mi niña sea ya mujercita. ¿Quieres contestar esta? Sí, yo creo que la incertidumbre o la aparición de eventos súbitos no planeados generan muchísimo miedo en general, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros prevemos estos acontecimientos, manejemos información en donde, en este caso, la hija de Pedro pueda saber qué es lo que viene, qué se va a esperar, cómo pueden suceder las cosas, prever y dar información antes de que esto suceda hará que su hija sepa y tenga mayor confianza y seguridad de qué es lo que está sucediendo. Entonces, Claro. empezarlo a hablar lo más pronto posible. Y lo que comentábamos, con una tranquilidad y claridad, incluso en el uso del lenguaje, Claro. ¿no? Porque a veces hablando de las funciones asociadas a la actividad sexual se tiende a utilizar palabras que no vienen al caso, ¿no? Por ejemplo, para nombrar los órganos, físicamente hablando, ¿no? Por eso quería aprovechar esta pregunta que dice, ¿qué? Es Pedro. Pedro. Ujú. Y mi pregunta sería para ti, doctor. Sabemos que la primer menstruación sería la primer menarca, Ya me de menarca, Ujú. el primer sangrado. ¿Cuánto tiempo tarda una pequeña desde su primer menstruación existente en regularizarse a razón en tiempo o en relación en años? Porque por ahí se alude que puede ser de 21 a 45 días, entonces sí me podrías o nos podrías sacar de esta información qué tan asertiva es, cuánto tiempo tarda en regularizarse y en cuántos años, y qué tanto Sí. es normal. De pronto en la etapa de la pubertad puede haber una inmadurez del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, útero, donde Ujú. esta inmadurez del eje puede favorecer irregularidades en el periodo. Probablemente a los 19, 21 años, quizá ya estos ciclos tendrían que tener cierta regularidad, frecuencia, que Claro. como según este último sistema definimos periodo menstrual regular cada 28 días, que puede adelantarse o atrasarse 7 u 8 días, Exacto. no durar más de 8 días y no tener una percepción que sea abundante. Un dato clínico que quizá nos faltó mencionar es la presencia de coágulos, que son estas bolitas de sangre que a veces Ujú, pueden ujú. percibir las pacientes, y que se menciona que una de las características del periodo menstrual es que no se formen estos coágulos o que no se formen en abundante cantidad. Entonces, un dato clínico secundario, que si hay presencia de estos coágulos grandes, pues también estamos ante un escenario de sangrado más abundante de lo habitual. En ese sentido, ¿cuáles serían las características del sangrado normal? Creo que también sería interesante, y los factores de riesgo en cuanto al manejo de la higiene que mencionábamos en un momento, ¿no? Pues sí, el uso de manera indirecta o subjetiva, la cantidad de cambios en un día de toallas, qué tanto se empapan estas toallas, tampones, qué tanto se requiere el cambio de estos tampones, el uso hoy en día de copas menstruales, qué tanto se tiene que cambiar, el uso de pañales, pero por supuesto que ya nos está indicando que la cantidad está siendo rebasada, que está siendo una cantidad excesiva. En el tema de la anatomía, pues hacer mención que la uretra, vagina, recto en una mujer está muy cerca una del otro. Entonces, también hablar del aspecto de higiene íntimo favorece el que evitemos infecciones, ¿no? Entonces, también ser muy explícitos, ser muy prácticos, evitar estos términos ambiguos, diminutivos, en donde pues a veces pueden llegar a confundir más a las adolescentes, a las niñas. Entonces, ser muy prácticos, muy explícitos, para que tengamos un panorama
muy general, Claro. y nuestras adolescentes sepan qué es lo que viene y cómo cuidarse. ¿Cómo cuidar su vagina? ¿Cómo? ¿Puedo ¿Cómo cuidar nuestra vagina? hacer una pregunta al respecto por lo mismo? A ver, en las modificaciones que mencionaste en el 2011 aquí en adelante, se hablaba mucho anteriormente de 20, 60 y 80 mililitros, que eso creo que ya cayó, a lo cual lo que acabas de comentar que fue muy importante en esto, asertivo, es la cantidad de tampones o cantidad de toallas. Preguntaría, ¿qué tantas, las primeras 2 a 3 horas, con qué tanta frecuencia se tiene que hacer ese cambio? Porque por ahí creo que hay una cantidad identificada de razón de leve, de moderado y severo. Ujú. Creo que son esos 3 conceptos que se están manejando también hoy en día. Entonces, si en las primeras 2 a 3 horas tenemos un cambio a razón de qué cantidades, ya podríamos decir de esos cambios están fuera de lo habitual y de lo adecuado. ¿Cuánto sería? En 2 a 3 horas. Depende mucho, muchas mujeres cambian las toallas por higiene, no les gusta tener un manchado y entonces en la toalla, entonces Claro. de manera regular o más frecuente lo van a cambiar. Eso también es parte del interrogatorio. ¿Con qué frecuencia la cambias por higiene? Porque realmente están empapadas, ¿no? Si están empapadas, pues obviamente también ya estamos pensando que el sangrado está siendo abundante. Una toalla completamente empapada llega a absorber 15 mililitros, entonces ya tenemos un cambio en 2-3 horas completamente empapada, estamos tan solo en 3 horas ya tenemos más de quizás 60 mililitros, que en un parámetro eran 80 mililitros, entonces ya quizá automáticamente ya estamos pensando que el sangrado es más abundante. Ok. Tampones 2 mililitros, que es lo que se menciona, absorbe un tampón completamente usado, 15 a 30 mililitros según el tamaño de la toalla, de la copa menstrual, perdón. Entonces, en función a nuestro interrogatorio, a qué tanto se usan, qué tanto están absorbiendo estas toallas, de manera subjetiva podemos pensar la cantidad del sangrado. Y además no es lo mismo el sangrado de la mañana, de la tarde o de la noche cuando la mujer está durmiendo. Claro. Sí, de hecho, por regla general, el sangrado debe ser mínimo durante la noche, Okay. porque si no hay nictomenorrea, o sea, sangrado más abundante durante la noche, que tampoco es normal. Claro. Y otra cosa que de la que hablabas de los coágulos, que también puede ser un factor determinante en la producción de molestia o El dolor. dolor, sí era lo ¿Por que qué? la Porque alusión a eso. si se forma un coágulo, la matriz va a tratar de sacar ese coágulo Exacto. y va a tener contracciones, Y más o dolor. sea que va a ser un parto Claro. de un... Sí, sí, ¿Por qué? sí. Porque se dilata un poquito el cuello de la matriz y eso provoca dolor. Jaime, eso Claro. que me acabas de decir al respecto, de ahí que muchas chicas hoy en día dicen, es que me tengo que poner algunas toallitas calientes, Claro, ¿qué para es lo que hace? para Relajar. licuar ese... Y relajar, y que se libere Claro. muy fácilmente esa Exacto. menstruación y quite el dolor, o Es parte bebidas del calientes. Claro. Creo que lo estamos Sí, 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 sí. el manejo de dolor, así todo suma, ¿no? sí. Estos fomentos, compresas tibias a nivel de vientre bajo, antiinflamatorios. Una botella analgésicos. con agua. Porque con ese tienes la matriz fría, ¿no? Sí, sí, La sí. alusión Todo clásica. suma. Y El el abdomen y el sangrado vientre, abundante, sí. pues recordar que, como bien dice el doctor, el sangrado es necrosis. Y O eso sea, es libera muerte de sustancias. células, Exactamente, muerte y celular eso que se está genera eliminando. dolor, ¿no? Ujú, ujú. El espasmo uterino, la necrosis, sustancias, todo esto va sumando para que genere el dolor asociado al cuerpo menstrual. Y algo que no se está hablando, o sea, de el olor. Es lo que les iba a ok. decir, otro indicador, cómo manejar eso. ¿Qué tanto sí, se evalúa? importante. Claro. ¿Pueden ¿A qué hablar se al asocia respecto? ese olor? Sí, ¿O puede estar asociado a una infección? ¿O a qué? El Por olor supuesto. debe ser sui generis. ¿Qué significa sui generis? Que es muy peculiar, Es muy peculiar. claro. O sea, que no es que no huela huele a nada, pero sangre, no huele, la sangre huele. no huele mal. Y hay otro que es el fétido. exactamente. Entonces, Un proceso inflamatorio en la parte interna del útero también genera en esta patología endometrial un proceso inflamatorio que va a favorecer los sangrados, y un dato clínico pues es un flujo transvaginal fétido, maloliente, el sangrado con mal olor, esto habla de un proceso que antecede al sangrado anormal,
por un proceso infeccioso. O sea, quería conectar esto entonces al sentido sería lo siguiente: si hay una dama en vida sexual activa que tiene dolor al coito, o las relaciones sexuales, uno de ahí, independientemente, hablando del término del dolor menstrual o la normalidad en la menstruación o en el sangrado, pues, categóricamente hablando, es una chica que puede tener problemas de tipo infeccioso a X grado, vaginales, en el cuello de la matriz, en los ovarios, en las trompas, en el mismo útero, enfermedad pélvico-inflamatoria que le llaman ustedes, la alusión. Entonces, esto de alguna manera, ¿cómo lo podríamos interpretar? Que esa persona debe llevar una revisión, y el que no es normal tener dolor una vez que tiene el coito, entonces traducirlo a irregularidades menstruales de sangrado y traducirlo a procesos infecciosos a investigar, que pueden ser de menor a mayor grado en su complicación. ¿Podríamos pensar eso? Sí. Compañeros ginecólogos. El sangrado es un dato clínico de muchos más, ¿no? Obviamente el dolor asociado, el dolor con las relaciones sexuales, el dolor en la inspección ginecológica, el dolor a la movilización en una revisión, pues nos pueden hablar de estos procesos infecciosos. Entonces, en un adecuado interrogatorio, junto con estos aspectos clínicos, nos van a dar el diagnóstico certero y con base a eso dar tratamientos dirigidos. Y sobre todo que estén sangrando. No, y hay una cosa muy interesante antes de pasar las preguntas. Podemos tener el caso de alguna paciente que tenga un retraso en esa regla. Ese retraso puede estarnos traduciendo dos cosas. Uno, que el endometrio, que es la parte que se va a desprender, que se va a despeñar, siga aumentando su tamaño, ¿sí? Y la otra es que esta paciente se haya embarazado, y que después tenga un sangrado, puede ser o un sangrado catamenial, o sea, un sangrado de despeño que se haga, y ese sangrado es muy abundante por el hecho de que se está... ¿Es un aborto espontáneo? Esa es la segunda parte, que pueda ser un aborto, o sea, que se implante. Y no, que al contrario, que lo está expulsando, se está expulsando. Y viene a mi mente que cuando Dios hizo al hombre y a la mujer y cometieron el pecado original, Dios le dijo a Adán: tú vas a pagar tu pecado con el sudor de tu frente. Y a Eva le dijo: tú lo vas a pagar con sangre. Y Eva dijo: pero ¿cómo? Dice: bueno, en módicas mensualidades. Es que Adán se tenía que poner a trabajar. Sí, y es que si se atrasa en sus mensualidades, puede ser que después se lo cobre con réditos. Qué barbaridad. Por supuesto, muy buen comentario. Y hasta la actualidad. Sí, porque excelente comentario, porque obviamente de las primeras causas que tenemos que descartar en este grupo y en este tema en etapa fértil es el embarazo. Toda mujer que esté expuesta con relaciones a un embarazo es diagnóstico de exclusión. Ahora, claro. la alusión que estabas comentando, Jaime, doctor, ¿en qué momento, cuando hablaste ahorita de pensar siempre en el embarazo, una vez que se implanta, que es alusión creo que a la segunda semana de inicio, que tienes vida sexual activa, puedes presentar sangrado? ¿Qué tanta diferencia puede haber entre un sangrado expresivo de implantación y en qué cantidad a un problema que se está tratando en este momento de un sangrado uterino diferente? ¿Cuál sería la diferencia ahí? En tiempo, en días, no sé, en cantidades y el color. Muy escaso, el sangrado tiene que ser muy escaso, y obviamente con base a nuestro interrogatorio pues no tiene, está fuera del ciclo, está asociado a una fecha de última menstruación. Entonces por lo general tiende a ser un manchado muy muy leve, no como el sangrado normal en donde vienen grandes cantidades con esta presencia de coágulos y
con otras características. Ok. Doctores, aquí hay varias preguntas de nuestras radioescuchas que sí nos dan oportunidad que tienen que ver con las, no en ese sentido, pero es que luego el tiempo es implacable, Sí. pero que tiene que ver con la presencia, ausencia y cantidad, ¿no? Dice Miriam, yo tengo 43 años y mi regla es muy abundante, ¿eso es por premenopausia? ¿Estaría asociado a menopausia? Y ella nos dice, excelente programa, los descubrí en TikTok y ya soy fan. Muchas gracias, Miriam. En relación a este tema de la que si puede ser por premenopausia, quisiera ligarlo a la siguiente pregunta de nuestra amable radioescucha Maite, quien ella lo asocia al hecho de que está haciendo mucho ejercicio. Dice, yo hago deporte porque quise bajar de peso y por salud, y hace 3 meses que mi regla no baja. Ya me hice pruebas y me dicen que todo bien, pero ya me preocupé porque no me baja. Novio no tengo y no he tenido relaciones, lo cual descarta embarazo. ¿Por qué puede ser? Escuché que puede ser por exceso de ejercicio. Puede ser, mi dieta y ejercicio sí es estricta. Gracias, Maite. Entonces, en uno caso es abundante menopausia o por dieta y ejercicio. Los muy identificados, ¿verdad? Sí, siempre previo una valoración en donde podamos identificar algún factor estructural o alguna de las otras causas. La menopausia en la mujer mexicana llega en promedio 48 a 53 años. Sin embargo, hay un estado de transición en donde en una fase inicial hay cambios hormonales. En esta primera etapa los periodos se tienden a cortar, es decir, volverse más frecuentes, por lo mismo quizá de mayor cantidad, mayor duración, conforme se vaya retirando o nos vayamos aproximando a la etapa menopáusica y la reserva en los ovarios vaya disminuyendo, los periodos se van a ir atrasando hasta desaparecer. Entonces, sí, primero una evaluación, a ver cómo está la estructura uterina, cómo están los ovarios, ver si hay factores asociados como los bochornos, cambios en el estado de ánimo, la habilidad emocional, insomnio, dolores de cabeza, todos estos fenómenos que acompañan a este estado de transición hacia la menopausia, pudiéramos pensar que sí, pudiera ser la causa por la cual están presentando estas alteraciones en el periodo menstrual en esta etapa de la vida. Y en el segundo caso, pues sí, la deficiencia o la disminución de tejido graso periférico, las dietas estrictas o incluso padecimientos como la anorexia y la bulimia pueden favorecer estados de amenorrea secundaria. Exacto. Ok. En el caso de Pamela y Carla también preguntan si hay otras asociaciones. Por ejemplo, Pamela nos dice, ¿el uso de algunos métodos anticonceptivos puede ser el motivo de regla abundante y menstruación dolorosa? Si hay, dentro de esta última actualización del 2018, tenemos que preguntar acerca de los métodos de planificación u hormonales. La tendencia es que las pastillas anticonceptivas o el manejo hormonal del sangrado uterino normal busque llegar a una regularidad, a una frecuencia normal, disminuir la cantidad y la duración del periodo. Entonces, si estamos teniendo una sangrado normal a pesar de estos tratamientos, podemos tener una falla al tratamiento médico, si es lo que se busca con el tratamiento. Sí, habitualmente los anticonceptivos no provocan que haya mayor sangrado. Tampoco lo disminuyen, pero sí, inclusive hay ocasiones que, descartando todas las posibilidades, lo que hacemos nosotros es, para regularizar tanto la cantidad, el tiempo y la duración de ese sangrado, dar medicamentos anticonceptivos. Ok. Pero hay una tasa alta de recurrencia o de falla al tratamiento ante patología estructural. Claro. El tratamiento médico, a veces buscamos medidas de contención para, en caso de que son muy abundantes y ya están generando estado de anemia, un estado un poquito más delicado, podamos recuperar ese estado de anemia, ese estado de anemia que genera síntomas, para poder buscar la causa y dar un tratamiento más dirigido, ¿no? Ok. En cuanto a los recursos para manejar el sangrado, pregunta Carla, ¿es bueno utilizar tampones si se tiene un sangrado abundante? ¿Hay alguna indicación o contraindicación de estos recursos como el tampón, la copa o algo que sea más o menos recomendable? Sí, con los tampones para ella es suficiente, con eso puede ser, no hay ninguna contraindicación para no usarlos. No hay ningún problema. Totalmente. Y debe de acudir con su médico a hacerse una valoración del por qué está teniendo sangrados abundantes, que es lo que he comentado, claro. Sí. No es tanto el problema de ponerse un tapón o quitárselo.
Y hablando de los tampones, Ujú. yo pues aprovecho para decir que el cambio, Eso porque sí. hay gente que no se los cambia ¿Cambia? en forma Es regular, importante, exacto. es importante hacer mención en este momento de que es necesario hacer un recambio de esos tampones por lo menos 2, 3 veces o 4 al día. Sobre todo haciendo alusión a estas personas, a las damas que tienen una actividad de ejercicio, Ujú, ujú. que están sometidas a condiciones extremas, que usan tampones o las que van a nadar. ¿Cuánto tiempo es permitible? Lo que dice Jaime, porque el dejarlo más tiempo puede generar hasta, si no tenemos la equivocación, infección. hasta un proceso séptico. Sí, por supuesto, o sea, el Infección tampón generalizada. es un cuerpo extraño en el cuerpo y Ujú. recordar que ¿Puede haber el- reacciones tejido- alérgicas o algo así? Pues, o Más sépticas, que como alérgicas, dice. Ujú, infecciosas, Ujú. dependiendo Ujú. del tiempo. Ujú. exactamente, De y permanencia. Para una infección. la menstruación es tejido que se desprende un tejido necrótico que ya junto con un tampón de mucho tiempo, junto con este tejido necrótico, pues va generando los medios propicios para un Exacto. proceso infeccioso. Un caldo de cultivo. Un caldo de Sí, cultivo, sí, exactamente. Claro. Con todas las Y características. otra de las cuestiones, vámonos al otro extremo, es el uso de endoceptivos, o sea, colocar dispositivos Exacto. intrauterinos que liberan 20 microgramos de levonorgestrel, que es el Mirena, y va a hacer que no se prolifere el endometrio, o sea, que no se engruese. Claro. Y la mujer, ¿cuántas pacientes no me han llegado? Es que Ajá. no tengo mi regla, ya me hice exámenes de laboratorio y todos salieron negativos. Sí, bueno, pues es por el endoceptivo que te pusimos. Y Jaime, doctor, ahorita es importante también, pienso expresar la pastilla del uso, ¿no? El otro día. Sí, día justo siguiente. se me adelantó, doctor. También ahí Ujú. viene alguna pregunta. Sí, dice yo, a la ver, pastilla del día siguiente ocasiona después anormalidad en la regla, doctor, es lo que dice abusar de Joe, ella. ¿no? ¿Qué nos dice, Abusar, doctor? Es la parte ¿Cuándo de- se debe de usar? la I ¿O del no? coin. Es que la pregunto yo. Exactamente, puede. Sí. La Hablando de pastilla factores de es una externos. dosis alta de un hormonal y por supuesto que va a generar repercusiones en los ciclos subsecuentes. El momento en el cual se pueda terminar su efecto pues es un tanto incierto. Tendríamos que llevar un calendario menstrual para ver, con base a eso, ver en qué momento la paciente ya tiende a regularizar su periodo nuevamente. Sí, y aprovecho paréntesis, pues para hacer un llamado a nuestras radioescuchas a que no utilicen todos los días la pastilla del día siguiente y que no lo usen como método anticonceptivo. Ujú. Hay Claro. gente que lo usa en forma cotidiana como método anticonceptivo y no debe de Porque ser. No, podía provocar todo el tema que Justamente. estamos En ese hablando. sentido, ¿cuál sería una dosificación adecuada? ¿Cuál es la prescripción También depende del día adecuada? del ciclo que O tuvo sea, relaciones. pero ¿cuántas veces? O No, sea, ¿o cómo como es? tal es una emergencia. Nada Ajá. más. Y si Pero hay gente que vive en emergencia, créemelo. O Saben sea, que por van a eso es la tener vida pregunta. sexual, se Es la que es toman. bien exactamente, creo que subjetivo. ahí valdría la pena Ahí una no. orientación sexual y Es- con base a las características Ujú. y condiciones Ahí no. de la paciente buscar el método adecuado de planificación familiar para cada para persona. cada. Oigan, Estoy de doctores, acuerdo. a lo mejor me estoy saliendo del tema. Debería de haber para la pastilla del siguiente día o del otro día de emergencia un reglamento en donde cual no se puede vender en forma cotidiana. Desgraciadamente no puede haber un existe, reclamo. no lo puede haber. Pues esa es mi pregunta. ¿Qué opinan ustedes? Pues no hay un impedimento, cualquier paciente puede ir, incluso creo que sin Para que médica. precisamente no Entonces, abusen. lo mejor es la educación, el conocimiento, ok, la sí. información, Sí, porque de sí acuerdo. hay casos en donde se toma como método anticonceptivo y sí quisiera, abundar en cuanto a el impacto o la consecuencia que puede Entonces, tener esto. claro. Usarlo, qué sé yo, más de una vez al mes o cada cuánto. Quisiera, si pudiera establecer alguna frecuencia, ¿Qué? lo mínimo Usarlo aceptable. como tal, como emergencia. nada Entonces más. la alusión sería al término, antes de usarla, primeramente preguntarse por qué la van a usar y reconocer cuál es su ciclo sexual y cómo funcionan en forma individual, cuál es su comportamiento antes de Y si usarla. se están usando otros Y métodos. para que es la indicación precisa. Sí. Creo de no usarla porque pues
ya metí o ya la regué. Perdón, doctor, incluso puede ser muy riesgoso para las pacientes tomar una pastilla sin previa valoración, porque podríamos estar ante un escenario de un embarazo ectópico, entonces enmascaramos todo un cuadro y generamos una urgencia. Sí, de acuerdo. Entonces simplemente el hecho que ya vienen a tener vida sexual activa y tengan algo indispuesto, antes de ingerirla, que vayan con el experto. Claro, siempre. Sí, y que además, reconozcan su mira, sistema. lo acabas de decir, yo creo que es algo muy importante. La pastilla del día siguiente es al día siguiente de tener esa relación sin precaución o con un accidente o lo que sea. Y no decir, bueno, ya llevo un retraso, no sé cuántos días, me voy a tomar una pastilla del día siguiente, que para eso ver si eso me ya lo pasó. provoca el sangrado. y eso Generalmente, Sí, ¿cuántas claro. horas puede generar un ¿cuántas problema. horas protegen la alusión? ¿O hasta qué tanto se extiende? Mientras más ¿Cuántas tarde cubre? se da el tratamiento, menos efecto tiene la pastilla diaria. Las primeras 24 horas es lo ideal, pero ya las 72 horas puede tener Adiós. muy Ya poco mejor que efecto, ni muy poca piensen acción en esa ella. pastilla Ok. de emergencia. Sí, No, y por ahora, el contrario, se vuelve un factor de riesgo. claro, y no es lo mismo dar la pastilla del día siguiente, en un día 14 del ciclo, a darlo en un día ok. 25 del ciclo, Que estás menstruando. o antes de Sí, eso menstruar. también es bien importante. No es lo mismo. O que estás ovulando. O que estás a están punto de- ovulando. Yo te voy a decir, a mí me habla una paciente que está arreglando perfectamente bien, sin ningún problema, y el día 26 tuvo una relación sin protección, y si me habla por teléfono para preguntarme si se toma sí, la sí, pastilla del día siguiente, le digo que no. Exacto. Sí, tiene que Porque está dentro del hay que- ciclo de Hay que protección, valorar la ¿no? mitad o Protectado, el final claro, del ciclo. claro. Sí, Claro. porque la probabilidad de que se embarace al día 25 del ciclo es muy poco. Claro. Exacto. Siguen algunas preguntas que nos Y a la nos mitad del toman ciclo sí algunas es muy cuestiones muy alta la que se han, posibilidad. ajá, que se han mencionado, pero por ejemplo nos preguntan, no digo el nombre, pero dice, ¿cómo saber o diferenciar un coágulo? Yo soy muy abundante y me dura 5 días con mucho dolor. Antes no lo era y se me disparó después de tener a mi primer bebé. Eso puede ser por cambios hormonales, tanto presentar esta consistencia coagulosa como el tema de cambios o el embarazo y la relación. Uno de los factores que se cree para el tema de adenomiosis es esta microfracturas o este debilitamiento que hay entre la capa muscular y el endometrio. Entonces, eventos obstétricos, no solamente embarazos, cesáreas, legrados, pueden facilitar la permeación de este tejido del endometrio hacia la pared muscular. Entonces habría que hacer un análisis, una valoración para ver si no hay un tipo de estas alteraciones. Desgraciadamente no hay o sea, el diagnóstico se hace por exclusión, porque el ultrasonido es muy poco sensible a decirme, mira, tiene una adenomiosis. Exacto. El ultrasonido en manos expertas puede decirnos, efectivamente, sí hay datos de una adenomiosis, pero no lo puede nombrar al 100%. Exacto. Creo que aquí respondieron la pregunta de Olivia, que dice, la endometriosis provoca sangrado abundante y dolor, ¿cómo identificarlo? O sea, sí es necesario cuando hay esa abundancia y ese dolor, pues generar la atención médica para determinar, ¿no? Si es una endometriosis. Ella nos felicita y dice muchas gracias, ya nos sigue y soy su fan. Muchísimas gracias, Olivia. También sin dejar de lado, porque es muy recurrente el tema del dolor, muchas gracias, Lupita, que estás conectada. Lupita Ortiz Palacios nos pregunta, ¿cómo evitar el dolor? ¿Hay algo preventivo? Dicen, menos agua y menos sal funciona, porque ¿por qué unas personas tienen dolor menstrual, unas mujeres, y otras no? Depende de cada paciente, de cada mujer. Es individual. Es de manera individual. Pudiéramos, uno de los manejos iniciales para la dismenorrea es dar analgésicos quizá 48 horas antes del inicio del periodo menstrual. Desafortunadamente, ante irregularidades en el periodo, esto puede ser un poco difícil, pero llevando un calendario menstrual 48 horas antes del periodo, analgésico por horario y quizá los primeros 2 o 3 días del periodo, pudiéramos evitar la síntesis de estas sustancias que causan dolor y favorecer el manejo del dolor asociado a la menstruación. O sea, el dolor está mediado por una hormona que se llama prostaglandina. Estas prostaglandinas, al contrario de lo que decía la persona que hizo la pregunta,
Si nosotros tomamos menos agua, al tomar menos agua, la concentración de estas prostaglandinas se eleva, la concentración, no la cantidad. Y al concentrarse provocan mayor dolor, inclusive en el postoperatorio, en pacientes que operamos, yo les pido que tomen mucho más agua precisamente para diluir estas prostaglandinas que generan este dolor. Y efectivamente, si nosotros lo damos 48 horas antes de la salida de estas prostaglandinas, vamos a inhibir que salgan estas prostaglandinas, por lo tanto vamos a inhibir Entonces digamos el dolor. que una buena hidratación es fundamental para generar un buen manejo del dolor, 100%, particularmente de esto y en general. ¡Wow! ¡Qué gran dato! Todo, ¿no? ¡Qué Para maravilla! la ¡Qué maravilla! reposición del volumen que se llega a perder Claro, con por el el sangrado, sangrado. ¿no? Claro, Entonces, claro. sí, la hidratación es básica. Ahora, también hablaron de la sal. El consumir mayor cantidad de sal va a hacer que haya una extravasación de líquidos, o sea, que haya hinchazón. Personas que retienen. Entonces, retención. estamos hinchados y por dentro estamos deshidratados. Exacto. Ujú. Y entonces, sí evitar el tomar sal. Entonces es al revés. Tomar más cantidad de líquido y menos cantidad de sal. Ok. Precisamente. O sea, para que haya una Pero buena no es el equilibrio. tratamiento de la dismenorrea, es parte del tratamiento, parte Sí. de un manejo. Y Más. el tema de la hidratación no nada más es un contexto de lo que se está comentando en este momento, sino también quiero hablar algo muy breve, no quiero confundirlos, pero es importante cuando ustedes se hidraten, qué cantidad de líquido van a ingerir. Tomar. El cuerpo es tan sabio que te Pero dice, la toma Ya, agua y ya, porque y te tienes sed. sacia la sed. La mayoría de los seres humanos, en la experiencia como médicos, entendemos que tienen una deshidratación subclínica, no nada más hablando alusión a este tema. La mayoría están deshidratados Ujú. y mucho más en época de invierno porque no toman agua. Claro, se va a reflejar más en época de calor, pero también es muy importante ahorita la calidad de agua que ingieran. Porque desafortunadamente el boom de las aguas bajas en minerales, Ese es otro tema. es otro tema. No busquen, no quiero dar nombres comerciales para no meternos en conflicto con las cadenas, pero busquen aguas no energetizantes, sino que los vayan a hidratar y que contengan minerales, no desmineralizadas, porque esas aguas, en lugar de hidratarlos, los van a deshidratar más y van a perder más minerales. Así se tomen los 2 litros que dicen por ahí el reto. Entonces hay que buscar aguas no energetizantes, sino minerales. ricas en Ricas minerales. minerales. Ya sería otro tema que podríamos tratar en otro En algún momento. momento, claro. Sí. Un par de preguntas que creo que puede ser un buen cierre, que nos colocan al inicio y al fin del ciclo menstrual. Pregunta Cristina, mi hija tiene 15 años y no le ha bajado, ¿eso es normal? ¿Ya estamos hablando de un problema? Habríamos que valorar el contexto clínico de desarrollo de caracteres sexuales secundarios, y si vemos que no hay un desarrollo, probablemente sí estemos ante un escenario de una amenorrea. Hay que valorarla. anormal. Entonces, Cristina, que lleve a su hija a valorar. 100%. Rosa Imagen, muchas gracias por estar presente, Rosy. Dice, buenos días, felicito al equipo por sus conocimientos y agradezco la generosidad de compartirlos. Una pregunta, yo dejé de menstruar a los 56 años y la ginecóloga me dijo que es signo de longevidad. ¿Están de acuerdo con eso? No. ¿No hay una asociación No, de nada lo que que le ver. dijo su médico a... Nada que ver. Ajá. Toda mujer es muy distinta Al y contrario. en medicina, o al menos en el contexto de la salud, nada es 100% exacto. Si lleva un buen cuidado, hasta puede tener mejor calidad de vida que un joven. Exactamente, quiere decir que hay una Sí. reserva ovárica todavía y que tiene una protección hormonal, ¿no? Sí, claro. De calidad de vida. Claro, nada más como detalle lo que insistía tanto en la pregunta y lo que atinadamente comentaron, doctor, que lo trajo a la discusión, pero dice Pam que, bueno, ya se habló bastante de la pastilla sobre el día siguiente y métodos anticonceptivos, y es que dice, tengo una amiga que se llega a tomar más de 10 pastillas en menos de 15 días, y por más que digo que no lo haga, le vale.
Gracias por su magnífico Que contenido. vaya Es a que ver de al veras, doctor, sí, es que de veras que lo programas para que no le valga. Sí, hay otras Claro. opciones de cuidarse seguras Sí. y no recurriendo a esta práctica que puede poner hasta cierto punto en En riesgo. riesgo su vida. Totalmente. La está poniendo en riesgo. sí es Si es un que riesgo no, ya está. importante, Sí, ¿no? sí, el tema hormonal también tiene efectos secundarios y abusar de ellos Exacto. o no saberlos indicar para cada paciente puede Hay tener que saber. también repercusiones. Es Sí, otro por eso tema. les decía, insiste tanto en qué es lo normal, y es que el tema de la emergencia también tiene un grado de subjetividad. O sea, hay gente que se siente que vive en emergencia todo el tiempo y que está, pues estar tomándose 10 en 15 días, ¿cómo se está entendiendo un estado de urgencia, no? Aquí lo han señalado, o sea, en términos prácticos es como cuando manejamos los logismos, ¿sí? Sangrado disfuncional Ujú. involucra inmediatamente consulta, eso no hay vuelta de hoja, para una valoración integral. Ujú. Técnicamente cuando una persona está haciendo, como ahora y se hizo el comentario, el abuso de un, vamos a llamarle, recurso terapéutico para estar tranquilo, lo único que demuestra es que debemos de estar intranquilos porque desde el punto de vista de su vida sexual o su vida personal o su vida íntima no está perfectamente bien estructurada de lo que quiere. Ahora, ¿por qué lo señalo? Volvemos a insistir, este término de lo que se está manejando, sangrado disfuncional, se abre a muchísimas cosas. Ujú. Inclusive cuando tuvimos la oportunidad fuera del aire de hablar sobre dónde nos formamos, a mí me llamaba mucho la atención cuando estaba haciendo medicina de pregrado en cuestión de ginecología en alguna ocasión y que estaba en el área del manejo de tumores en pacientes jóvenes. En un 15 o 20%, y mira que en aquel entonces no pensé en hacer la especialidad en traumatología ortopedia, se asociaba mucho a traumatismo sobre piso pélvico. Y hasta textualmente hubo, y me llamaba la atención, te digo, en esa estadía en el Hospital General, de que pacientes que se habían caído de las escaleras en posición, digamos, de sentón, pum, 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 en las primeras horas presentaba un sangrado disfuncional. Parece paradójico. Sí. Y que muchas veces hasta inclusive eran valoradas porque se pensaba en una fractura de luxación a nivel del coxis o sacrocoxigia y que técnicamente no existía. Es tan importante el cuerpo humano porque precisamente del coxis en su tiempo hasta se abusó en la época de la prehistoria del ortopedia y el manejo de este tipo de lesiones hasta de retirar el coxis y sin saber que de ahí sale el ligamento, uno de los ligamentos suspensorios hacia el útero. Ahora, ¿por qué lo señalo? Porque a manera coloquial, insisto, no fueron alrededor de 12, 14 casos. Para todo el universo que se manejaba de tumores en paciente joven, principalmente de ovario, ¿sí?, no era aparentemente demostrativo. Pasó, y en alguna ocasión ya cuando estaba haciendo la especialidad en traumatología ortopedia en este hospital, y hasta cito uno de los maestros por tradición, el doctor Ricardo Quiroz Vázquez, que en alguna ocasión llegaron no más de 3 pacientes, ¿sí?, con este tipo de antecedente. Y hay veces que quisieras quitar el switch de la cabeza y técnicamente después de descartar algún tipo de alteración del disco intervertebral, que del cuerpo vertebral o lo que tú quieras, se me ocurrió, después de 3 o 4 semanas, ya que el control del dolor estaba, vamos a llamarle, ya equilibrado, controlado, valga el pleonasmo, mandarlas a valoración ginecológica. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que las 3 pacientes traían tumor de ovario. Wow. Okay. Por eso, ¿cuál es la moraleja? Sangrado disfuncional, tienes que consultar en este caso al ginecólogo. Claro. Eso no hay vuelta de hoja, porque algo nos está señalando de acuerdo a la experiencia que cada quien tenga, y por eso basta en relación que aparentemente no tiene relación al uso y abuso de la pastilla del día siguiente. Se pueden enmarcar muchísimas cosas, y lamentablemente si, como se dice vulgarmente en medicina, si no piensas en una patología,
nunca la vas a Nunca la diagnosticar. Claro, Y claro. es interesante porque hablamos en cuestiones de malignidad, en cuestión estructural y orgánica. Sí, va a ser más orgánico. Pero Claro. para mí que manejo lumbalgia, lumbociatalgia, cirugía de columna, etcétera, en pacientes jóvenes, Ujú. en un porcentaje de un 15 a un 30% tiene patología a nivel gineco-obstétrico. Sí, 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 sí. sí. ¿Y cuál es la circunstancia? ¿Cuántas veces hasta por eso se puede comportar hasta de una forma, entre comillas, maligna? Porque hay una desconfianza en el sentir, en la relación médico-paciente, decir, es que me lo recomendaron a usted porque me iba a resolver mi problema. Desde el punto de vista de columna, disco, articulación, etcétera, etcétera, caderas no tienen ninguna alteración para tu dolor. Y si tienes una alteración a nivel de tu ultrasonido, y lo hemos comentado hasta en otras ocasiones, Claro. tienes que consultar al Al ginecólogo. ginecólogo. No, es que no va por ahí, discúlpame, porque hay veces que también uno como médico tiene que ver sus limitaciones y ceder en un momento dado la pelota o el guante a la gente Claro, que más lo va a especialista, manejar. claro. Y es paradójico porque muchas veces dicen, no, pues entonces yo no voy a cambiar al ginecólogo. Y si el ginecólogo o ginecóloga me dice que yo de eso estoy bien, pues estoy bien, como tú gustes. Claro. Sí. Doctores, me permiten nada más para cerrar, Lupita T, que manda un abrazo a tus doctores favoritos, sobre todo el doctor Santillán y el doctor Kleiman, dice, me encanta escucharlos y aprender de ustedes, soy nueva y desde que los descubrí ya me aventé la mayoría de los videos, son muy educativos, muchas gracias y bendiciones a todo el equipo, a nuestro invitado. Muchísimas gracias, Lupita, vaya esto con una invitación a que nos vean y escuchen en nuestras redes, estamos en @Salud para Todos Radio, en @SPTodos en Instagram, también estamos en YouTube y en podcast, en Spotify, Google, Salud para Todos Podcast, para si gustan transmitirnos sus preguntas, también lo pueden hacer directamente al estudio, a los teléfonos 55 16 48 87 67 o al 55 85 36 94 17. Síguenos, suscríbete y apóyanos para que sean más personas cada vez las que se nos unan. Muchísimas gracias por su atención, doctor. Muchísimas gracias por su Y presencia. agradecemos el comentario, pero perdón la interrupción. Este es un trabajo de equipo. El que cada quien pueda o no tener una fans, en fin, eso no involucra que el motivo de este medio de comunicación Sí. es buscar darle mayor realce a tener un México cada vez o buscar un México digno. Claro. Sí, simple y sencillamente. Y generar la reflexión en estos temas de salud y principalmente desde el punto de vista de educación para la población continua, sí, que consulten por favor con quien más confianza le tengan. Y si ya es del dominio de un área de especialidad, no se diga en estos temas de consultar al gineco obstetra, que en realidad son dos especialidades en una, independientemente de la edad. Sí. Claro. Doctor, no sé cómo estemos en el tiempo, pero Ya está. Ya terminamos. Lo más importante, el mensaje que quieras dejarnos, doctor Humberto. Muchas gracias. Finalizar y agradecer la oportunidad de doctores de estar en el programa, de poder participar, aportar un poquito del conocimiento a todas las radioescuchas del programa. Pues siempre la prevención, no automedicarse, buscar una orientación, incluso antes de que suceda, siempre la prevención va a ser lo más importante, acudir al especialista para que pueda detectar, orientar, diagnosticar, dar un tratamiento con toda la seguridad, y creo que ese sería el comentario final, digo, y agradecer nuevamente la oportunidad de trabajar. Sí, Flor nos pide si podrían repetir los datos, otros radioescuchas también. Por favor, repetir los datos. Estamos en la Clínica Ángeles Londres, que está en la colonia Roma Norte, frontera 74, piso 720, consultorio 720, piso 7, y el teléfono es el 55 27 52
5154. Ok, y gracias Ceci, a todos, gracias por este excelente contenido, bendiciones. Dice, doctores, ustedes deberían hacerse virales. Nuestros jóvenes y hasta nosotros los adultos ya sabemos cosas, no sabemos muchas cosas de nuestra salud y damos por normales cosas que no son. Y en ese sentido, pues es una gran aportación. Mando bendiciones, eso lo comentó Ceci, muchísimas gracias Ceci. Virginia dice, mando bendición a la mesa, gracias por su gran contenido. Nos piden que abordemos temas que veremos posteriormente. Nos dice Virginia que si se puede hablar más sobre la menopausia y cómo manejar el no reglar, y a veces no se toca tanto y si nos afecta tanto física como mentalmente, a veces pues no sabemos qué hacer. Entonces pues en este sentido, gracias por seguir nuestros programas y estaremos tratando en algún momento, doctor. Gracias. Sí, gracias. Gracias a todos que nos están escuchando. Me gustaría agregar un aspecto que me parece muy importante, independientemente del tema que se identificó el día de hoy. Hay que comprender que la medicina es la totalidad. Independientemente, antes era única la especialidad, después fue interdisciplinaria o es multidisciplinario. Y hay que entender que la medicina es parte del contexto de la medicina interna en forma general. Entonces, por ejemplo, tenemos en el tema alucido a todos los padecimientos crónico-degenerativos o no degenerativos con factores de riesgo. Siempre hemos hablado de sobrepeso, hemos hablado de obesidad o obesidad mórbida como factores de riesgo potenciales y en la clásica diabetes o la resistencia a la insulina. Pero no dejemos de antemano pensar que estas personas no pueden estar inmersas en este tipo de padecimientos y en otros, porque sabemos que hoy en día las personas que tienen sobrepeso y resistencia a la insulina, que es el tema muy importante, Jaime, que te gusta mucho y nos gusta mucho, está asociado a 13 tipos de cáncer. Que claro, el programa de hoy no fue directamente hacia el cáncer, pero quiero decir esto, si tenemos a una persona que masivamente ha perdido peso por arriba de 4 o más kilos en corto tiempo, no nada más hay que pensar en el término de las disfunciones de sangrado uterino. En el contexto hay que entender que también puede haber hemorragias o sangrados silenciosos. ¿En dónde? En tubo digestivo. Hoy en día sabemos que el cáncer de colon a nivel rectal se está incrementando. Se hacía alusión a hacer una endoscopia cuando el paciente tenía factores de riesgo familiares como el término de poliposis familiar múltiple. En este momento se utilizó el término de pólipos, pero dentro asociados en la matriz. Pues sí. En este caso puede haber pólipos en el intestino o otro tipo de anomalía que hay que liberarlos. Por eso la indicación es hacer una endoscopia. Y recuerden, sangrado silencioso puede ser igual a pérdida de peso y anemia, categóricamente hablando. Entonces no echen en tema roto también el concepto de problemas digestivos asociados a la pérdida de peso y al sangrado. Pues muy gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. No sé si quieras cerrar con algo. Ya dijiste algo muy importante, ratificar. Pues ante la frecuencia de este padecimiento, no duden en acudir a un médico especialista en donde las puedan orientar acerca de la causa por la cual se están presentando estas alteraciones. Y se quedó todavía mucho en el tintero y todavía nos quedó el tratamiento, que esa es otra. Súper importante. Esa es otra cosa. Pues te hago entrega en nombre de mis compañeros. Muchas gracias. De tu reconocimiento por haber estado aquí en el programa. Muchas gracias. Sí, dice el reconocimiento. Salud para Todos Radio otorga el presente reconocimiento al doctor Humberto Ortiz Rodríguez, ginecobstetra, por su participación. Muchas gracias. Por su participación en el programa con el tema sangrado uterino anormal durante la etapa fértil. Y bueno, pues cerramos con broche de oro y no me resta más que desearles
un buen día y un mejor fin de semana. Gracias a todos. Muchas gracias, queridos radioescuchas. Gracias. Nos vemos la queridos próxima lectores, semana. gracias. Mejor día, Gracias. mejores Por tiempos. invitado. Y no, por un México digno siempre, y no violencia. a buscar la reflexión en todos los temas. Ay, sí, muchísimas gracias, doctores. Pues, No hay más. Gracias, Muchas Ay, gracias. muchísimas gracias, Ay. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Gabriel Poceros, médico ginecólogo e integrante del programa Salud para Todos Radio Online. Este mensaje es para ti, para invitarte a que seas nuestro patrocinador. Promovamos tu producto o servicio aquí en el programa. Estamos en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales. Tenemos distintos niveles, distintas etapas con las cuales tú puedes participar. Aquí aparece el teléfono de la producción a donde te puedes comunicar. Esperamos tus mensajes. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ernesto Santillán, conductor del programa Salud para Todos. Dale like a esa campanita y por favor síguenos en Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, YouTube. El programa número 1 de temas médicos día a día. Saludos.